Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan todos? Espero que estén todos bien, sanos y salvos, orando por estos días que nos han venido un poco conflictivos, digamos. Hemos estado y estamos pasando por aguas, estemos orando por vecinos y hermanos que puedan estar teniendo alguna complicación con el tema de inundaciones, cortes de luz, problemas en el transporte. Hoy yo he tenido un problema con la cuestión eléctrica en mi oficina, en mi trabajo, así que fue algo también conflictivo, el tema de estar atento a los transportes públicos por las inundaciones y los problemas que ha traído estos días de lluvia torrencial. Estamos orando por, lamentablemente, las víctimas que han sufrido por el tema del temporal. Y estemos orando por la provisión y que, bueno, intentemos todos ayudar y ser de bendición para todo hermano y para todo vecino eh, en nuestros alrededores. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar un nuevo capítulo. Sé que muchos están desde sus casas, otros llegando desde sus trabajos, pero bueno, acá si escuchan algún trueno de más o si esperemos que la luz siga permanente, la transmisión también. Estemos yendo a nuestras Biblias para empezar un nuevo capítulo. Vamos a empezar con la primera parte del capítulo 6. Como saben, recuerdo, o a los nuevos que estén viendo esta transmisión por primera vez, estamos en Corintios, Primera Corintios. Y hoy vamos a trabajar el capítulo 6 del 1 al 11. Titulado Litigios en presencia de los incrédulos. Y antes de dar inicio a la lectura, vamos a orar, vamos a poner las manos del Señor que guíe este culto y que esté cuidando y resguardándonos a todos los vecinos, a todo ciudadano que está atravesando por este mal clima y que los que estén atravesándolo, Dios tenga misericordia de todos y nos resguarde. Y nos brinde sabiduría para aprender un día más de su palabra. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Pedimos que nos estés bendiciendo, Señor, y trayendo calma a este clima, Señor. Te pedimos que nos estés bendiciendo y guiando en el resto del culto, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones y te queremos pedir, Señor, que intercedas y nos cubras con tu manto para poder atravesar la tormenta o recuperar aquello que hemos, con los hermanos que hayan perdido algo por el temporal. En nombre de Cristo Jesús, amén. La palabra del Señor, como dice desde 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 11, dice: si algunos de ustedes tienen un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han juzgar el mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicio en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente que poco estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio, y los que defraudan, y los que hacen contra los hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efimánodos, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Sabemos que hasta mí en un punto es, digamos, pensar y ver, bueno, qué estaba pasando en la iglesia de Corintio ya desde el culto anterior que estuvimos viendo, el capítulo 5, y continúa con el tema de la conflictividad que estaba viviendo Corintio, y me imagino, digamos, la preocupación de Pablo, ¿no? Digamos que la iglesia de Corintios estaba trastabillando más de lo que se debería hacer, pero bueno, el errar es humano. Y los hermanos de Corintios, ya sabemos que el tema del pecado era algo que los atravesaba bastante y los llevó a un punto de que estaban en una conflictividad seria, muy, muy seria. Entonces, Pablo, ya desde el versículo 1, entramos en la idea principal, que es la cuestión del conflicto. O sea, podemos ver que hay conflictos entre hermanos o entre dos hermanos. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Qué está marcando Pablo acá, que es como la idea principal, que es esa idea que nos acompaña todo la cuestión del conflicto? Parece que los hermanos, la conflictividad interna, bueno, no pudieron resolver sus problemas internamente y terminaron yendo a una cuestión externa, a un juez, a alguien que, digamos, aplicaba la ley, una cuestión judicial, por fuera, digamos, de la iglesia, digamos, actuaría en representación del Estado, ¿no? Podemos tomar el caso de Pablo, ¿no? Que él tiene que recurrir por una cuestión judicial, ¿no? Porque estaban atentando contra su vida, a que, bueno, lo enjuicie el César. Pero era una cuestión muy seria, ¿no? Acá parece que hubo una conflictividad. Imagínense que, bueno, no sé, dos hermanos, Dios no quiera, bueno, entramos en una conflictividad verbal y terminamos en agresiones físicas, por ejemplo. O entonces, bueno, como no pudimos resolver nuestros conflictos, bueno, terminamos recurriendo a un externo. Pero Pablo, digamos, pone la cuestión aquí, porque está marcando que, bueno, era necesario llegar a tales puntos. Llegar a, en vez de cortarlo, por la corta, por la sana, dialogar, hablar como hermanos en la fe, en Cristo. Digamos que el pleito continuó hasta tal punto que se tuvo que recurrir a un agente externo, alguien que no era creyente, alguien que aplicaba, digamos, la ley del Estado, de los hombres. Y ahí Pablo pone, digamos, una serie de preguntas, ¿no? Retóricas, en llamar la atención. En llamar la atención a los hermanos de Corintios. Dice, ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán el mundo? ¿Acaso les es poca cosa juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Si ustedes pueden emitir juicio en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a la gente de poca estima en la iglesia?
¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Tenemos una iglesia, la iglesia de Corintios. La conflictividad interna llega a tal punto en donde se tiene que recurrir a alguien externo para resolver algo interno de los hombres adentro de la iglesia. Y para Pablo era una llamada de atención, era algo gravísimo. ¿Por qué? Porque las iglesias en ese entonces, además de ser primitivas, de estar en conformación, en un proceso de crecimiento y maduración, empezaban a ser no solo perseguidas por judíos, sino también empezaba a llamar un poco la atención al Estado de Roma. Y Roma estaba tomando cuestiones en el asunto. Que los cristianos de Corintios no estuvieran pudiendo resolver sus problemas, y todo lo contrario, generando más problemas, estaba poniendo, digamos, la alerta en que, en un punto, la cuestión estatal de Roma iba a avanzar. Y no quería que avancen, Pablo no quería que la situación llegue a tal punto que avanzara el Estado. Luego sabemos que sí iba a avanzar el Estado, pero por otras cuestiones, pero Roma, el Estado romano, no, para Pablo era crucial ese concepto que yo muchas veces les he dicho, y que Pablo lo trabaja, que es la cuestión del dar el ejemplo. Pablo recalca y trabaja constantemente en que los cristianos debemos trabajar en dar el ejemplo. Y qué buen ejemplo estaban dando los hermanos de Corintio, que no estaban dando el ejemplo, estoy siendo sarcástico, estoy usando el sarcasmo, pero no estaban dando el ejemplo, estaban haciendo todo lo contrario, estaban generando más conflicto de los que se tenía que haber en la época. Tenían que resolver los problemas internos, rápido, no estar dando un mal ejemplo a otros hermanos o a los que eran incrédulos en Cristo. ¿Cómo puedo ser de testimonio para que el otro crea en Cristo si yo estoy siendo un desastre, tanto adentro o fuera, como estaban haciendo los hermanos de Corintio? Y es no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos, dice Pablo. No solo estaba la conflictividad interna, sino que estaban dando un pésimo ejemplo para otros. En vez de ser de bendición y mejor, estaban siendo una conflictividad gigantesca para que Pablo nos dedique 2 capítulos, 3, si continuamos algunos más, pero ya de los que hemos visto, una inmoralidad sexual y ahora una litigia en presencia de los incrédulos, una conflictividad. Estaban dando los hermanos de Corintio el peor de los ejemplos de un ser cristiano. Errares tenemos todos cometemos pecados, pero como hermanos no podemos cuidar la casa del Señor, hacer que la iglesia madure y crezca, sino que la hundimos en nuestros problemas, generamos más problemas y la iglesia vamos a llevarla a la conflictividad, a que entre en conflicto. Por eso Pablo, hacia los últimos versículos, trabaja el tema como ya habíamos trabajado de, los diferentes pecados, ¿no? Esos pecados, los que dice, en el caso que ustedes, los que cometen agravios, los que defraudan, y lo hacen contra los hermanos, es decir, no solo lo haces contra otros, sino lo haces contra tu propio hermano en Cristo, que tiene el doble de peso, atentar contra él. Es gravísimo, dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, y ahí da una serie de
características de pecados, de personas pecaminosas, fornicadores, adúlteros, idólatras, afeminados, aquellos que se acuestan con hombres, ladrones, borrachos, estafadores, mal hablados, esos no heredarán la tierra. Pero ahí hace un punto, dice, bueno, todos estos, quiere decir los hermanos que conocen la palabra del Señor, el reino, y ante tal punto e igual continúan con su pecado. Esos que atentan contra otros hermanos, que atentan contra el Espíritu Santo, esos van a ser juzgados y no van a heredar. Pero el versículo 11 es muy interesante porque dice, y eso eran algunos de ustedes. Quiere decir que todos los que estaban reconoce el pecado cuando no se tenía conocimiento de lo que era la enseñanza de Cristo y demás, como muchos hemos llegado a la iglesia con un pecado, reconocemos después que hemos sido seres pecaminosos, hacemos una culpa, aceptamos la culpa y aceptamos morir y volver a nacer en Cristo. Quiere decir que, bueno, algunos de ustedes eran ese tipo de personas, pero ya han sido lavados, se han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Conocen los hermanos de Corintios ese pecado como eran ellos antes. Y por la gracia del Señor, por el bautismo, por el reconocimiento, al dar testimonio, como ya sabemos, han sido perdonados. Ahora, han sido perdonados por el sacrificio que hizo Cristo, pero para que ustedes, para que ellos, para que nosotros, para que todos aquellos que reconocemos que hemos sido pecaminosos, cambiemos nuestra manera de ser, volvamos a nacer, dejemos esa vieja levadura y volvamos a crecer con una nueva levadura. Si no, vamos a seguir arrastrando a ese viejo ser de pecado. Vamos a volvernos a convertir, bueno, en esos adúlteros, ladrones, pecaminosos, con todas esas características. Vamos a volver a ser de esa categoría. Y la cuestión es doble aquí, porque conocemos a Cristo. Conocemos el sacrificio que hizo Él en la cruz. Y encima atentamos con la institución de la Iglesia de Cristo. Pecamos y carcomemos, se carcomen las cuestiones hacia los hermanos, otros hermanos, y ahí creo que eso es gravísimo en lo que Pablo está trabajando aquí. Entonces, en conclusión, tenemos dos cuestiones principales y una que nos va a acompañar hacia la segunda parte que vamos a verla de manera presencial, ¿no? La primera es que, bueno, la iglesia de Corintios, como ya sabemos, estaba en una conflictividad y que los hermanos no pudieron resolver sus problemas internos, llegar a un acuerdo, resolver, como ha dicho Pablo, resolver los problemas antes del amanecer, resolver esas cuestiones antes que, bueno, se ponga el sol y que pase al otro día, digamos, resolver las cuestiones en el día, llegar a un consenso amado entre hermanos y avancemos. La conflictividad llegó a tal punto que, bueno, no solo estaban los hermanos de Corintios dando el pésimo ejemplo, que es la cuestión ahí, dar el mal ejemplo, sino que además, bueno, continuaban
en su accionar pecaminoso y demás, que ya se habían salvado, pero continuaban con malas aptitudes, malas cuestiones aprendidas y no daban el ejemplo y encima eran de mal testimonio para todo aquel que no creía, para todo aquel que se quería acercar a la iglesia, a conocer sobre Cristo, y bueno, y era todo un caos y demás. Como todos sabemos, como llegamos a un lugar nuevo, imagínense como si fuéramos nuestra iglesia o si a su casa. Si yo voy a visitar, no sé, la casa de un vecino y veo a la pareja o a los jefes del hogar ahí discutiendo, los gritos, volando platos, en un caso hipotético, y no me voy a quedar mucho tiempo, voy a querer intentar salir lo antes posible antes que me den un platazo a mí. Acá algo parecido, digamos que estaban en una conflictividad bastante seria. Y no solo así, sino que atentaban contra la salud espiritual, moral, ética o física de otro hermano. Y se olvidaban de dejar ese viejo hombre atrás, esos viejos seres atrás y volver a crecer con la nueva levadura. Y ahí, creo que ahí está el puntapié que tenemos que tener presente, que es que hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias a ese sacrificio que hace Cristo en la cruz, y tener constantemente, recordar que hemos sido seres, viejos seres, pecaminosos, nos hemos equivocado, y gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, hoy podemos ser redimidos, no me sale la palabra, podemos redimirnos de nuestros pecados, corregir nuestro accionar y seguir adelante y ser instrumentos del Señor para ser de bendición. No ser como los hermanos de Corintios, esos malos ejemplos, esas equivocaciones que estaban cometiendo y que atentaban contra la iglesia, contra otros hermanos, contra la iglesia, contra el cuerpo vivo del Señor Jesús. Queridos hermanos, se ha alargado la lluvia otra vez aquí. Espero que les haya sido de bendición, que sea sido de bendición que sea así de bendición este estudio. Continuemos creciendo y tengamos siempre presente cómo corregir, cómo sanar, cómo ser de bendición y no dejar que el pecado se meta a través de la equivocación, del errar humano, que penetre hasta las profundidades de nuestra iglesia y que terminemos como la iglesia de Corintio, sino que podamos resolver nuestros problemas con amor, con el mismo amor que tuvo Cristo en la cruz por todos nosotros. Tengámoslos por otros hermanos, por aquellos que se equivocan, para que la iglesia siga creciendo y dando fruto. Queridos hermanos, vamos a orar y que tengan muchas bendiciones esta semana y nos vemos el sábado en las actividades de coro, otras actividades que posiblemente de mi esposa. Ahora va a dar algún anuncio. Continuamos orando por los inundados, por los enfermos, que se están dando muchos casos de dengue y de gripes varias, de diferentes virus. Oremos por sanidad pronto y nos estamos viendo. Vamos a orar antes de despedirnos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este culto, Señor, por tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que
nos sigas bendiciendo. Cuídanos, Señor, de las enfermedades. Bendice a cada uno de los hermanos en sus hogares y cuídalos del clima, Señor. Te pedimos que nos bendigas en la semana y que nos bendigas en las actividades, Señor, de aquí al domingo, Señor. Rogamos que nos bendiga en nombre de Cristo Jesús. Amén.